Ok, chicos, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Lo que es económico, todo lo que tiene que ver con si los personajes tienen dinero o no lo tienen, ¿verdad? Ok. El factor económico influye en las acciones de los personajes. Ejemplo, ¿por qué mi papá con mucho trabajo había conseguido a la serpentina para dársela a mi hermana con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja, como lo hicieron los otros dos hermanos, las más grandes? ¿Verdad? Entonces vean que también habla de darle un capital a una persona, ¿verdad? Pues para que esté bien económicamente. ¿Ok? Entonces, si ven el documento, ¿verdad? Sí, profe. Ok, dice el político, dice, si hay un ambiente político que influye en los personajes y sus acontecimientos, como lo hace, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con elecciones democráticas, con elecciones, con presidentes o con cosas municipales también puede ser. Dice, ejemplo, nuestro cónsul al leer mi carta replicará que su baleamiento y jurisdicción no le alcanzarán. Estas latitudes quizá extienda los mapas y diga es territorio venezolano y lo envíe a Ciudad Bolívar, ¿verdad? Entonces vean que ahí tiene que ver con con el cónsul, ¿verdad? Y el cónsul es un puesto político. La parte social, ¿qué creen ustedes que es la parte social? Sí. Todo lo que tenga que ver con la sociedad, profe. Todo lo que tiene que ver con relacionarse socialmente, como usted lo decía, ¿verdad? Dice, si intervienen diferentes clases sociales, también esa es otra parte, ¿verdad? Al intervenir diferentes clases sociales, a veces en muchos casos hay escritos o textos, ¿verdad? Donde se hace una discriminación por una persona que tiene menos estatus económico o social, ¿verdad? Si hay personas que se creen como de un estatus social muy alto y otras muy bajo, por lo que también por la parte laboral que desarrollen, también muchas veces eso tiene que ver, ¿verdad? Em, Dice si intervienen diferentes clases sociales y cómo interactúan o se relacionan entre sí, o bien si el ambiente social está cargado de violencia o se presentan problemas sociales, alcoholismo, drogadicción. Todo esto es lo que es social, ¿verdad? Alcoholismo, drogadicción, toda esta problemática. Por ejemplo, si ustedes, bueno, la obra literaria que siempre se ha escuchado, Romeo y Julieta. ¿Qué pasaba en Romeo y Julieta? Aunque no la hayamos leído, pues siempre es como muy sonado esa parte. ¿Qué pasaba? Ellos estaban No le entendí, enamorados. Ajá. no le entendí, prof. A qué se refería con el contexto de lo que pasó en la historia? ¿Cómo es? Ok, creo que es que no hace mucho que entraste, ¿verdad? Sí, es que me salí y volví a entrar ahorita. Ok, se perdió un poquito. Estamos hablando de la parte social. Esto tiene que ver con las diferentes clases sociales o la parte de interactuar yo con otra persona. Se dice muchas veces, es que a mí la parte social no me cuesta. ¿Por qué? Porque yo llego a cualquier lugar y rápido hago amigos, rápido entablo una conversación, yo me siento en un bus y rapidito estoy hablando con el de la par. Hay otras personas que les cuesta mucho esa parte, ¿verdad? La parte social no me gusta la gente, que me gusta estar solo. Si al caso con mi esposa, mis hijos y listo, ¿verdad? Esa es la parte social. Ahora, también se puede referir a las diferentes clases sociales, los diferentes estatus, ¿verdad? Yo soy no sé, hija del presidente y mi amigo es no sé, ya de una condición social muy bajita, ¿verdad? Entonces, mi mamá no me deja salir con ese chico. Entonces,
Ahí es donde se ven las diferencias clases sociales. Em, También se da la problemática de alcoholismo, drogadicción, eso también tiene que ver en la parte social. Ahora, yo les daba el ejemplo. Hay una obra literaria que se llama Romeo y Julieta. No sé si alguno lo ha escuchado. Sí, Sí, sí. William Ajá. Shakespeare. Entonces, ¿cuál es la problemática de esa obra literaria? Ya yo pensaría que son varios porque ellos están enamorados y hay una división por un tema de familia, Ajá, ¿verdad? y tengo entendido que por un estatus social, ¿verdad? Por decir, porque las familias tienen estatus diferentes, los Capuletos son diferentes. Exactamente. Entonces, ahí se desarrolla un espacio social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la problemática de ellos, que no puedan estar juntos y demás, es porque las familias no están de acuerdo, porque hay diferentes estatus sociales, ¿verdad? Entonces, ahí es como un ejemplo, ¿verdad? Ahí es la parte social que interviene, entre otras, ¿verdad? Sí, porque también hablaba de cultura y habla un tema había un tema de política también, porque las Exacto. familias eran distintas, políticamente eran diferentes, los Montesco y los Capuletos eran diferentes según la historia, pues ellos socialmente no se llevaban justamente por eso, porque era lo que los imposibilitaba, porque unos tenían una clase social más alta y otros otra clase social y eran conocidos por ser más problemáticos, los otros eran más políticos. Ujú. Sí, sí, hay diferentes contextos. Sin embargo, les daba el ejemplo de esta parte social, ¿verdad? Que se ve como muy, muy amplia ahí. Ok. Y ven el ejemplo aquí, hasta entonces parecía no haberse enterado de la condición esclava de los caucheros. ¿Cómo pensar que nos apelarán, nos persiguirán, mutilarán aquellos señores de servil ceño y melosa chacra que salieron de recibirlo? ¿Verdad? Entonces ahí está el ejemplo. Déjame un segundito. ¿Ok? Entonces, vamos con el ecológico. El ecológico, como también lo dice la palabra, es todo lo que tenga que ver con naturaleza, ¿verdad? Con todo un medio ambiente. Dice relación de los personajes con la naturaleza. Ejemplo, y la vida silvestre. Las tortugas marinas que dependen de las verdes de pastos, babosas, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, con naturaleza, ¿verdad? Eso es como muy fácil. Chicos, el político, en la parte, perdón, en el psicológico prácticamente en todas las obras literarias se tiene que dar. ¿Por qué? Porque sin el psicológico como que pierde sentido una obra, una novela, por ejemplo, un cuento. Siempre está como la parte de emociones de los personajes, ¿verdad? Es como lo que cierra todo el conflicto, donde se da la ira, la envidia, este, el resentimiento.
odio, ¿verdad? Y también se da amor, cariño, amistades, ¿verdad? Entonces, el psicológico está muy presente prácticamente siempre, ¿verdad? Entonces, es todo lo que se refiere o se relaciona con los sentimientos y emociones de los personajes, como yo bien les decía. Por ejemplo, una novela televisada, por ejemplo, sin la villana no es novela, pierde todo el sentido, ¿verdad? Y entre más mala sea la villana, entre más sentimientos se exprese de odio, de resentimiento, de envidias y demás, más la gente le gusta, ¿verdad? Porque a veces bueno, antes se daba mucho que, ¿verdad? Que la buena siempre era la que lloraba, la que todo el mundo la majaba, ¿verdad? Y ahora no tanto, ahora ha cambiado más como el estereotipo, ¿verdad? Pero siempre la villana era como algo principal, ¿verdad? Dice, ejemplo, caminaba por la calle con paso largo y descuidado, sombrero de ala ancha, anteojos oscuros y el aire de desgano curvándole la espalda, como si soportara un peso que nadie había podido descifrar con exactitud. Vamos a ver en ese texto de qué habla, qué es lo que quiere decir en el personaje, cómo lo describe, cómo lo describe, chicos. Será un animal, ¿Cómo lo describe? un cangrejo, no. Perdón. Un cangrejo, no. Será un animal, no. No, no, no. Ujú. Ve, lo voy a volver a leer. Caminaba por la calle con paso largo y descuidado, sombrero de ala ancha, anteojos oscuros y un aire de desgano, curvándose la espalda, como si soportara un peso que nadie había podido descifrar con exactitud. Diga, está describiendo la parte emocional del personaje y muchas veces la parte emocional la reflejamos en la cara o inclusive en nuestra actitud con nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando uno llega un poco desanimado o bien a la casa o bien al trabajo porque algo pasó, algo le está preocupando, hubo un problema el día anterior o algo, o pasó algo a nivel familiar en el fin de semana y regresamos lunes desanimados, a nosotros se evidencia mucho en el rostro y en la forma en la actitud de la persona. Uno dice, qué raro, siempre viene muy alegre y conversa mucho. Hoy no, hoy la veo aislada o callada, pensativa. ¿Ves? Entonces, eso se refleja, la parte psicológica también se refleja mucho en el rostro y en el cómo actuar, ¿verdad? Entonces, ahí lo que está describiendo es una persona que caminaba como tristón, un paso descuidado, o sea, despacio, como sin ganas, un sombrero de ala ancha, anteojos oscuros y aire de desgano. Aire de desgano, ¿qué es lo que quiere decir? Estoy desmotivado, estoy triste, este, como si soportara un peso que nadie había podido descifrar. Muchas veces en los hogares uno se lleva un peso grande, sin embargo uno lo mantiene ahí de acallado, nadie sabe, llega uno al trabajo y nadie se dio cuenta. Sin embargo, la persona llega a un momento en que sí, sí se evidencia, ¿verdad? Ok, ¿entendieron esta parte? Sí, profe. Sí, ok, Sí. ok, vamos a ir con la última partecita, ya casi para terminar la clase. Dice, bueno, entonces estos son todos los diferentes espacios, el estilo explícito, ¿verdad? Que se puede dar dentro de la lectura, que es un estilo donde el mensaje está claramente inserto en el texto y
la parte de los diferentes estilos. Ok, siempre el texto tiene un estilo diferente, ya sea directo o indirecto. El directo es cuando es el mismo personaje el que interviene dentro de la obra. O sea, no hay un narrador que cuente la historia, sino es el mismo personaje el que está hablando. Normalmente se introduce por un guión, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. En algún momento, si no se introduce por un guión, pero está hablando en primera persona, es directo. ¿Cómo identifico que está hablando en primera persona? Porque habla de yo. Yo fui, yo fui a pasear un día, ¿verdad? Entonces ahí soy yo la que estoy hablando. Si yo hablo en tercera persona, fueron a pasear un día, entonces estoy contando la historia de otra persona, ¿verdad? Pero si hablo de yo, entonces es primera persona, estoy contando mi historia, entonces sería estilo directo. Y también se evidencia mucho porque la mayoría de veces, muchas veces, se introduce por un guión. Entonces, cuando se introduce por un guión, ese guión me dice que son los personajes los que están interactuando entre sí. Puede ser un diálogo, ¿verdad? O puede ser que la persona esté hablando. A veces, no siempre la introducen por un guión, pero cuando es la persona la que está contando, está relatando y habla en primera persona, entonces es de estilo directo. Dice, doctor, vean que ahí hay un pequeñito guión. ¿Hace usted ejercicio? Yo. Sí, doctor. ¿Ves? Entonces ahí hay un pequeño diálogo. Entonces son ellos dos los que están hablando. Uno le pregunta, el otro responde, por lo tanto es estilo directo. Dice, es cuando el narrador resume las palabras del personaje. Ejemplo, ay, perdón, me brinqué, perdón. El estilo directo es cuando habla directamente el personaje, existe una raya de diálogo, ¿verdad? Sin embargo, hay ocasiones en que no siempre me introducen esa raya, pero habla el personaje en primera persona. Ok. El estilo indirecto es cuando el narrador resume las palabras del personaje. Ejemplo, el presidente anunció que los impuestos no iban a subir. Estructura de mediación. Ok. Dice estructura de mediación, conexiones entre el texto y el contexto de una obra. Texto y contexto son las dos caras que presenta siempre la literatura y que van íntimamente unidas cuando se interpretan los mensajes implicados. Se puede decir que el contexto es todo lo que rodea al texto y que puede ser de carácter multipolar. Por ejemplo, si lee la siguiente frase, toda la vida es sueño, se puede descodificar el mensaje de varias maneras. Nos pasamos la vida con sueño y durmiendo sin parar. La vida es un sueño y cuando despertamos de ese sueño nos morimos. Toda la vida es un sueño y despertamos de él cada vez que iniciamos una nueva actividad. La frase es una metáfora de la vida. La escribió un autor que se quiso pasar de ingenioso. Es una frase con múltiples significados dependiendo del contexto. La última acepción sería el compendio de todos los demás y eventualmente de otro que se podría generar. Ok, texto y contexto, por tanto, son como la forma y el contenido forman una unidad inducible, aunque haya empeño en separar los conceptos. Ok, chicos, entonces ahí eso sería todos los diferentes espacios, los dos estilos y la parte explícita, perdón, del texto. ¿Alguna duda?
chicos. Profe, Ujú. Dime. Ok, ¿tienes alguna duda, Bercy? sí, profe. Dime. Eh, forma una inclusivo que dijo ahí, más ¿A dónde? texto, contexto, yo estoy Ah, ok, apuntando eso es como para dar texto, como contexto. ajá, eso es como para dar un cierre, ¿verdad? Al texto y al contexto de una obra, ¿verdad? Ajá, Pero en general, ¿verdad? En sí, ¿verdad? El tema en sí que les pido que si tienen alguna duda es el de los diferentes, los de los dos estilos, los diferentes espacios y el nivel explícito de un texto. ajá. ¿Tenés alguna duda de eso? Ya, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más, chicos? No, prof, yo estoy bien. Ok, ve, ajá, ok. La próxima semana voy a mandarles una práctica de solo esto, ¿verdad? Donde ustedes determinen cuándo es explícito, en qué momentos les van a preguntar si es de los diferentes espacios o los últimos dos estilos, ¿verdad? Para que ustedes practiquen un poquito y también vean cómo se les va a presentar en el examen. Me parece perfecto. Ok, yo creo que la próxima semana podemos reunirnos a las 6:30. Ajá. Sí, ¿Está sí, bien? digamos, yo no sé, yo siempre quedo conforme, profe. La vez pasada yo, con todo lo que nosotros vimos de materia, yo salí muy bien y me parece que las prácticas que hicimos me ayudaron un montón Qué y dicha, sí. Pienso hacer tengo, profe. ajá, cuando avance un poquito más las semanas, pienso hacer una práctica, mandarles una práctica completa de la mayoría de materia, ¿verdad? Para comprobar, ¿verdad? Que los conocimientos y en que estamos un poquito débiles, que hay que reforzar un poquito más. Sí, es importante que hagan lectura, ¿verdad? Porque estos exámenes vienen mucho de comprensión de lectora. Pienso que creo que vamos adelantados con la materia, vamos bien. Entonces creo que me da chance de meter un poquito de comprensión lectora, poner textos, preguntas, a ver cómo les va a ustedes en esa parte, ¿verdad? Porque en estos exámenes tiran mucho comprensión lectora. De hecho, anteriormente alguien, no me acuerdo, un estudiante que sí se le hizo pesado no tanto por la materia que se había dado, porque él sí la manejaba bien, sino por la comprensión lectora, que era de mucho leer y comprender. Entonces sí es importante que ustedes desde ya bajen cosillas de internet. A veces en internet ustedes pueden buscar textos con preguntas y a veces vienen hasta con las respuestas. Entonces, para que ustedes trabajen como esa parte en la casa. Y a mí si me da chance, voy a tratar de trabajárselos también, ¿verdad? Para que no los tome por sorpresa. Perfecto, pues. Ok, entonces nos veríamos la próxima semana con práctica de este tema. Perfecto, profe, gracias. Bueno, chao. Gracias, profe. Bueno. Gracias. Bueno, chao.